Gracias, señora presidenta. Gracias, senador. Tiene la palabra señor senador Beretinec. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes a cada una y a cada uno de los senadores. Quizás en la próxima sesión voy a plantear una cuestión de privilegio. Porque estas generalizaciones que hace el bloque de la mayoría deberían ser corregidas. Yo soy oposición y sin embargo estamos acá. No toda la oposición es lo mismo y no toda la oposición tiene la misma conducta. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para la próxima sesión. Quisiera plantear algunos aspectos que tienen que ver con lo que estamos hablando. Lo voy a dividir en tres grandes ejes. Primero, se ha hablado mucho, pero creo que vale la pena profundizar en lo que dice la Constitución, sobre todo el artículo 99, la historia de por qué estamos aquí y un breve comentario final. Lo primero que tenemos que ver es la profundidad del artículo 99, que como bien explicaron las senadoras que hablaron antes que mí, el artículo 99 tiene una sabiduría que tiene que ver con el límite al presidencialismo. Es decir, el artículo 99 está para poner un control a las facultades en ciertos temas del presidente de la República. Lo que está haciendo este Senado aquí es cumplir con ese control o con ese límite. Y ustedes fíjense en los incisos que plantea el artículo 99. Nombra, el presidente tiene que tener el acuerdo del Senado para los jueces de la Suprema Corte, para los jueces y funcionarios judiciales, los embajadores, el jefe de gabinete, los ascensos de los militares, el estado de sitio y cuestiones que tienen que ver con el empleo. Es decir, todos temas de enorme profundidad en lo que es el desenvolvimiento de la República. Poder judicial, los representantes del país ante otros países y el ascenso de los militares. Es decir, de alguna manera limita la facultad presidencial. Y creo que las cosas hay que ponerlas quizás hasta por el absurdo, para poder derrumbar toda esta falsa hipótesis que se está planteando en cuanto a estos pliegos. Si nosotros validáramos estos traslados, y si seguimos el espíritu del artículo de la Constitución, podría llegar a pasar que un presidente designe un reemplazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque si validamos que un juez puede ser reemplazado o puede ser trasladado, si un juez puede ser trasladado de un juzgado a otro sin el acuerdo del Senado, también podríamos estar en el absurdo de que un juez sea trasladado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación también. Es decir, esta es la profundidad del debate que estamos teniendo hoy. Por lo tanto, tiene que ver con la división de poderes, tiene que ver con el control a la institución presidencial y los límites de nuestra participación hoy aquí. Es decir, es absolutamente claro, válido y constitucional la participación del Senado y que estos pliegos de estos 10 jueces estén hoy aquí. Vamos un poquitito a los antecedentes de esto. También se dijo, pero creo que vale la pena profundizar en esto. Partimos del reglamento 155 del 2000 del Consejo de la Magistratura, que ya había un punto en ese momento que lo decía claramente, vale la pena reiterarlo, ya se lo dijo. El inciso B decía, en el año 2000 ya, la vacante a la que se solicita el traslado corresponde, o sea, cuando no se puede hacer, ¿no? Cuando no se puede. La vacante a la que se solicita el traslado corresponda a la misma jurisdicción y tenga la misma competencia en materia y grado que el cargo que el juez ocupa. Es decir, en el año 2000 ya se decía, no se podía saltar de jurisdicción, no estaba permitido si era de otra materia y no podía ser de distinto grado. En el año 2000. Después aparece una ley del año 2016 que creo que es determinante en el desorden que se produce, que es la 27307, del 10 de agosto del 16, sobre todo en los artículos 5, 6 y 7,
aprobada por 46 votos y con un debate profundo en ese momento aquí en el Senado, que creo que es la causante en parte del desorden que después se da y el aprovechamiento que hacen después de esta situación. Tenemos como elemento la acordada 4 del 15 de marzo del 2018, la acordada del número 7 del 14 de abril del 2018 y después el nuevo reglamento el 9 de octubre del 2019. Estos son, para los periodistas que quieren trabajar en serio el tema, analizar el tema, ver por qué sucedieron las cosas, esta es la estructura jurídica y los antecedentes por los cuales hoy estamos aquí. Ahora bien, ustedes observen que desde el año 1998 al año 2018, es decir, 1998, creación del Consejo de la Magistratura, al año 2018, hubieron 51 traslados. 51 traslados. De esos 51 traslados, que son los que se analizaron, había, como bien lo explicó la senadora Pirati, 11 que estaban en perfectas condiciones, 30 que tenían vicios subsanables que no eran tan graves, y hubieron 10 que estaban absolutamente no en regla con lo que planteaba la Constitución y las acordadas 4 y 7, etcétera. Cuando nosotros miramos esos traslados, ¿cuáles estaban de los 10 mal? De los 10 que hoy estamos analizando, 3 se dieron entre el año 1998 y el 2015. 3. De los 10, 3 estaban mal entre el 1998 y 2015. Y 7 después del año 2016. 7 del año después. ¿Qué hicieron los presidentes desde el año 98 hasta ahora con los traslados? ¿Cuántos traslados validaron los presidentes? En la presidencia de Menem, 2. En la presidencia de la Rúa, 2. En la presidencia de Duhalde, 2. En la presidencia de 4 años de Néstor Kirchner, 5. En la presidencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en 8 años, 13. Y en la presidencia de Mauricio Macri, en 3 años, 21. Entonces, observamos que en los últimos 3 años es cuando se dan prácticamente la mitad de los traslados desde que se modifica la Constitución y se pone en marcha el nuevo Consejo de la Magistratura. Y de los traslados que hoy estamos analizando, los expedientes que se están analizando, de 10 que estaban en malas condiciones y que no cumplían con la manda constitucional, 7 se dieron desde el año 2016 hasta acá. Esto marca claramente lo que sucedió. Es decir, en los últimos años se hizo un mal uso y se hizo un abuso de lo que fue el traslado y hoy terminamos en estas circunstancias. Nosotros desde el bloque de Juntos Somos Río Negro vamos a rechazar estos acuerdos porque consideramos, como han dicho algunos senadores y como hemos dicho nosotros también, que no cumplen con la Constitución y también por la actitud que han tomado los 3 jueces, complementando lo que se dijo. ¿Qué actitud tomaron los 3 jueces? Negaron la validación de sus cargos. Gracias, senadora. Negaron la participación del Senado, por un lado, a no concurrir a audiencia pública y a no someterse lo que dice la Constitución y nuestro reglamento, pero por otro lado, eligieron para permanecer en sus cargos otra vía, que es la vía judicial. Entonces, los dos aspectos, es decir, no cumplieron con lo que plantea la Constitución y creo que es absolutamente claro que este Senado no puede tener ningún tipo de tolerancia con aquellos, fundamentalmente un juez que no respeta con la Constitución, y por otro lado estos 3 jueces eligieron otro camino. Con lo cual no es que el Senado resuelva o sí o no, no, ellos eligieron otro camino. Y el otro tema que creo que también vale la pena profundizar, que es ¿cuál? Los 3 jueces se toman de un párrafo
de una de las acordadas, creo que es la 7, cuando dice la Suprema Corte que por ende los traslados que se hubieran dispuesto fuera de las condiciones señaladas precedentemente deberán cesar cuando concluya el procedimiento constitucional previsto para la cobertura de los cargos respectivos. Este es el argumento de los jueces y es el argumento de la oposición que se retiró. Y la pregunta sería, entonces, una es la que consideramos nosotros, que la cuestión constitucional es la que estamos debatiendo, es decir, que toda designación de un juez tiene que terminar en el Senado, pero el otro argumento, vamos a suponer que lo escuchemos, que es el de los jueces y el de la oposición, el trámite constitucional. Si la verdad hubiese sido que este trámite constitucional era la designación por parte del Senado, tendrían que haber estado llamados los concursos. Y nunca fueron llamados los concursos. Por lo tanto, nunca hubo intención de utilizar la vía como corresponde. Porque si no, estos concursos hubiesen estado llamados. Y por otro lado, y me desordené, pero quiero plantearlo también, ustedes observen que todos estos traslados... Tiempo, por favor, senador. Después, gracias, Presidenta. Un segundito. Estos traslados se dieron después de las acordadas 4 y 7. La Corte ya había alertado y había dicho que no se podían trasladar en estas condiciones. Y sin embargo, en la mayoría de consejos de magistratura en ese momento y en la Presidencia de la Nación, los traslados se hicieron igual, sabiendo lo que ya había dicho la Corte, que es otro elemento central para tener en cuenta. Así que con estos argumentos, Presidenta, nosotros desde el bloque de Juntos Somos Río Negro vamos a rechazar estos pliegos y creo que hubiese también sido necesario que estén los 10 pliegos hoy acá, para dejar absolutamente claro que si hubiésemos tenido los 10 pliegos, hubiese estado clara la conducta de todos los jueces, los que dijeron que el Senado tenía participación y los que rechazaron la participación del Senado. Pero bueno, esperemos que los otros 7 pliegos vengan rápidamente para poder contraponer las dos actitudes y las dos conductas de distintos magistrados judiciales. Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias, senador. Ahora tiene la palabra, pero antes de que le dé la palabra al senador Mayans, le pido por favor, que es el último orador, les pido que vayan encendiendo las cámaras ya porque